El tema de hoy, pues, es el cuarto yo soy, ¿verdad? El primero fue yo soy la luz del mundo. El segundo, yo soy el pan de vida. El tercero, yo soy la puerta, ¿verdad? Y el cuarto, yo soy el buen pastor. No iniciamos en el orden en el que aparecen estas frases del yo soy que pronunció el Señor Jesús. No iniciamos en el orden. Cada uno cada una de estas frases pues representa, muestra algo de lo que Cristo dice de sí mismo, y podemos decir que solamente el anterior, que fue yo soy la puerta de las ovejas, y en esta ocasión yo soy el buen pastor, pues están estrechamente relacionados. No son lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo, por eso los separamos, pero sí están muy, muy relacionados. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para, pues, estar atentos, tener un corazón atento, dispuesto a conocer más de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen este tema, ¿verdad? Incluso hasta podrían dar un tema a ustedes, perdón, ustedes mismos, pero siempre que vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Pues hay algo que nos enseña, que nos nutre, que nos da. Y aun cuando fuera un recordatorio, como dijeron tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, para mí no es gravoso repetirlo, decía uno de ellos, y para vosotros es de provecho, ¿no? Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias porque has abierto nuestros ojos a la verdad de Cristo. Nos has permitido admirar, Señor, cómo Cristo ha sido mostrado por medio de tu palabra, a través, Señor, de todas las veces que diste una revelación, Señor, de ella a tus profetas. Señor, pues estamos llamados a crecer y a mantenernos, Señor, siempre enfocados hacia la meta, al supremo llamamiento, Señor, que nos has hecho en Cristo Jesús, y a estimar todas las cosas por basura, con tal de conocer a Cristo. Ayúdanos, Señor, para apreciar a Cristo, que tú lo enviaste, Señor, para darte a conocer a ti mismo, que verlo a Él, porque conocerlo a Él es conocerte a ti. Pedimos, Señor, nos des humildad, nos ayudes a tener un corazón dispuesto a observar, Señor, cómo Cristo se describe a sí mismo. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad y, Señor, pues que seamos edificados todos en este tiempo. Te lo pedimos, Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a recordar algunas cosas breves de lo que vimos la semana pasada. Y pues compartía con ustedes esta imagen, ¿verdad? Está muy relacionada con el tema que vamos a ver hoy, el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Y aquí comentábamos la semana pasada, en la imagen que ustedes pueden apreciar, pues el pastor está en la puerta, ¿verdad? No hay una puerta realmente, sino solamente, vamos a decir, los dinteles de la puerta, y el pastor funge como la puerta, ¿verdad? Y dentro están las ovejas en un lugar seguro. Y el Señor habla acerca de que Él es el buen pastor. Él utiliza otra metáfora, otra analogía, otra parábola, podríamos decir, acerca de sí mismo, sobre su función, sobre su rol, sobre su relación con nosotros, con los creyentes. Y bueno, vamos a ver, vamos por favor al Evangelio de Juan, ¿sí? Al Evangelio de Juan. Qué útil resulta cuando
leemos un libro, que el mismo libro nos diga cuál es el objetivo, ¿verdad? Si usted le gusta leer y le gusta leer la Biblia, ¿verdad? Pues qué bendición. Pero si le gusta leer y busca que en los libros que usted lea diga cuál es el propósito de esto, del libro que está leyendo, pues entonces ya uno sabe pues para qué lo lee, ¿verdad? No en todos los libros de la Biblia, y digo no porque sea algo que Dios haya mandado, que así se hiciese para cada libro, pero el libro de Juan o el Evangelio de Juan nos dice cuál es el propósito. No sé si usted lo ha leído por ahí o se acuerde cuál es el propósito. Pero bueno, vamos por favor a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30. En nuestra Biblia, en nuestra traducción al español, que es la Reina Valera, la reina de las versiones al castellano. ¿Y por qué se dice la reina? Bueno, así le consideran, ¿verdad? Es cierto que en la traducción, toda traducción, siendo, ¿verdad? Pues una obra humana, tiene sus deficiencias. Pero aún así, hermanos, la traducción que se hizo de los idiomas originales del Nuevo Testamento al español, la Reina Valera, ¿verdad? Es una herramienta que Dios ha dado por medio de hombres comprometidos de la palabra de Dios para traducirla, y la que tenemos en nuestros días, ¿verdad? Y aún sigue siendo la más utilizada, la más estudiada. Hay otras versiones que son muy útiles, pero la Reina Valera es una traducción, ¿verdad?, que ha sido de mucha bendición en el pueblo cristiano. Y bueno, una de las cosas, de las bondades que los traductores hicieron en su trabajo fue ayudarnos a identificar temas de algunos versículos, de algunos pasajes. Ahora vamos a leer el título que está antes del versículo 30. ¿Qué dice? El propósito del libro. ¿Para qué fue escrito el Evangelio de Juan? Esa es una pregunta que debemos de hacernos cada vez que leemos un libro. Ahí está, ¿verdad? Vamos a leer el 30 y el 31 todos juntos, ¿sí? A las 3, 1, 2, 3. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso fue escrito el libro, fue el Evangelio de Juan. Entonces, ya tenemos más claro, ¿verdad? Bueno, espero que ya lo hayamos tenido claro antes, pero ahora tenemos la oportunidad de tenerlo más claro. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? ¿Qué debemos de leer este Evangelio? ¿Y por qué debemos de considerar las cosas que Jesús dijo de sí mismo, como esas frases del yo soy? Entonces vamos al capítulo 10 de Juan, por favor. Ya después de que vimos, la parábola del redil, cuando Cristo, ¿verdad?, dice que Él es la puerta de las ovejas. Ahora vamos a ver pasaje que habla acerca de que Él es el buen pastor, ¿sí? Y es un pasaje pequeño, vamos a volverlo a leer para tenerlo más presente. Es el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hasta ahí. Vamos a ver 3 puntos acerca de la idea que Cristo da a conocer cuando él dice, yo soy el buen pastor. Vamos a ver 3 puntos. Son cosas muy obvias que ustedes y su servidor ya conocen, ya conocemos, pero vamos a recordarlas y a reforzarlas, ¿sí? Primero, el pastor entrega su vida. El pastor entrega su vida. El pastor ama a sus ovejas. Y tercero, el pastor une a sus ovejas consigo mismo y con ellas mismas. ¿Sí? Son esos 3 puntos muy sencillos y vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer. Muy bien. Primero, el pastor entrega su vida. Israel, el pueblo de Israel, era un pueblo pues, que tenía muy clara la actividad del pastoreo, ¿verdad? Las actividades primarias o rudimentarias, como quisiéramos llamarle, como la agricultura, la ganadería, pues era el medio de sustento, el medio de producción de riqueza. Era algo totalmente normal de la vida diaria, el que las personas tuvieran en mente, ¿verdad? Lo que es el pastoreo, un pastor y sus ovejas. Esa figura, como ya mencionamos, en todo el Antiguo Testamento se habla de esa actividad y constantemente se compara al pueblo de Israel con un rebaño y a Dios como su pastor. Cuando Cristo habla estas palabras a sus discípulos y a aquellos que se oponían a él como el Mesías, en este caso los judíos, pues le podían entender perfectamente bien. No había ningún problema. Nosotros nos pudimos dar cuenta de eso, que incluso hasta eso provocó una división entre los que no estaban de acuerdo con Cristo, ¿verdad? Sí podemos recordar que los que le escuchaban, aunque no le creían, hubo división. Fíjense, hermanos, no hay división nada más entre los cristianos, sino también entre los incrédulos. Entre los incrédulos había quienes decían, está endemoniado, no le hagan caso, ¿verdad? Está fuera de sí, ¿por qué le escuchan? Pero había otros que decían, oh, es que lo que está diciendo no lo puede decir un demonio. Lo que hizo no lo puede hacer un demonio. Y bueno, si todavía, todavía fuese algo en lo cual los cristianos debiésemos poner atención como en aquellos tiempos, ¿a qué me refiero? Esas señales. Hoy, hermanos, los cristianos ya no debemos de estar enfocados en señales e interpretaciones de experiencias personales.
Hay gente, ¿verdad?, que se acerca a la iglesia o a los cristianos queriendo que le den información de esas interpretaciones, ¿verdad? Es que yo vi una sombra, es que se me apareció o tuve la visión, vi a un familiar y lo que sea. Y quiero saber qué me quiere decir Dios. Bueno, lo que quiere decirte Dios es que creas en Cristo, ¿verdad? Nada de a ver, no. Cuando los judíos en estas circunstancias, ¿verdad?, estaban escuchando a Jesús y decían, bueno, aquellos que tenían duda, ¿verdad?, bueno, danos una señal. ¿Por qué? Porque eran necesarias las señales, hablando de milagros. Bueno, recordemos otra vez, los milagros patentaban, certificaban, digamos, daban fe de que ese enviado de Dios era legítimo. Cuando Moisés fue enviado delante de Faraón, mira, dile a Faraón que si no deja ir a mi pueblo, entonces van a venir estas pestes, ¿verdad? Y así fue. Lo certificaron los milagros a Moisés como enviado de Dios. Otro tiempo de milagros en la Biblia, Elías y Eliseo. En un tiempo donde había una sequía espiritual, en donde había mucha idolatría. ¿Cuántos profetas había de Baal en el momento que lo sacrificó Elías? Nada más, ¿verdad? Y 1000, es más, el propio pueblo de Israel, bueno, la misma monarquía de Israel sostenía un sistema religioso que no era el que Dios les había mandado o establecido en la ley de Moisés, ¿no? Donde quiera había lugares altos. Entonces, esa decadencia espiritual promovida por los propios líderes de Israel, que los identificamos como a las ovejas gordas, gordas, ¿verdad? Y que dice que golpeaban a las más flacas. Bueno, pues las que buscaban sus propios intereses. Esas ovejas permitían y lideraban al pueblo de Israel hacia la idolatría. Bueno, llegan Elías y llegan Eliseo, uno después del otro, mostrando milagros para certificar que ellos eran profetas enviados de Dios. ¿Para qué? Para que escucharan y se dieran cuenta. ¿Se acuerdan? Ahí, ¿cómo se llamaba el monte donde se hizo el sacrificio, los holocaustos? ¿Perdón? Ahí donde se hicieron los sacrificios de Elías y los profetas. Carmelo. Ahorita lo checamos. Ya me hicieron dudar, hermanos. Ahorita lo checamos. Ahí en el monte, ¿verdad? Estaban los profetas de Baal y estaba Elías. Y los otros, ¿verdad? Ahí cercenándose la piel, cantando, gritando desde la mañana hasta la tarde. Irónicamente, Elías les decía, a lo mejor su Dios está dormido, grítenle más fuerte. Y entonces cuando llegó el turno de Elías de hablar a Dios y de pedir que ese sacrificio que se estaba haciendo fuera acepto, después de que fueron mojados, ¿verdad? El mojado del sacrificio, varias ocasiones, échenle más agua y otra vez más agua, hasta que todo quedó mojado. Y oró a Dios, y entonces el fuego que Dios envió consumió aquel holocausto. Y entonces el pueblo, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta del pueblo? Jehová es Dios, Jehová es Dios. Para eso servían los milagros. Otro periodo de milagros, Cristo y los apóstoles. Pero a pesar de que hubo tantos milagros, acababan de ver a un hombre ciego de nacimiento recibir la vista
Eso no es un milagro. Esa no es una señal. Ese no es un cumplimiento de la profecía del Mesías que decía que él iba a hacer andar a los cojos, oír a los sordos y ver a los... Sí. Entonces aquella gente, pues, que tenía más congruencia, vamos a decirlo así, porque los menos congruentes eran los que decían que Jesús tenía demonio. Es que un demonio no puede hablar así. Es que un demonio no puede hacer las obras que él hace. Pero a eso le llamamos ceguera espiritual, ¿se acuerdan? La semana pasada que hablamos acerca de eso. Entonces, por eso eran necesarias las señales, ¿verdad? Ahora, Cristo dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué dijo eso a las personas que les escuchaban? Estaba hablando de lo que él había sido encomendado por Dios, el Padre, para hacer. El buen pastor está dispuesto a comprometer la vida misma por causa de sus ovejas. Tenemos varios ejemplos en la Biblia acerca de eso, ¿verdad? ¿Se acuerda de un pastor muy famoso del Antiguo Testamento? David. Cuando vamos al pasaje de David y Goliat, nosotros, ¿verdad? Pues nos enfocamos en diversos aspectos de eso. Nos enfocamos en la valentía, ¿verdad? En la valentía de David. Y de que él enfrentó, ¿verdad? Al gigante, confiando no en sus capacidades, sino en que Dios estaba con él. Y efectivamente así es. Pero, ¿de dónde aprendió David? ¿Dónde pudo comprobar previamente esa fidelidad de Dios que podía rescatarlo de las situaciones difíciles en donde tenía que enfrentar grandes enemigos? Pues de las experiencias de la vida común, ¿verdad? Cuando él pastoreaba, él se tenía que enfrentar a bestias, ¿cierto? Ahí, cuando nosotros leemos sobre ese pasaje de David y Goliat, vemos que él, ¿verdad? David tenía presente cuando David lo rescataba una bestia, de un oso, de un león, ¿no? Pero David estaba dispuesto a enfrentar a la bestia, ¿no? Es decir, bueno, hemos leído otros pasajes, hermanos, por ejemplo, ahí en los libros de Reyes, de Crónicas, en donde hubo profetas que se encontraron con un león en el camino, ¿sí se acuerdan? Y que murieron. Bueno, o sea que sí estuvo en riesgo la vida de David cuando se enfrentaba con las bestias, ¿no? Entonces, seguramente David dijo, bueno, yo puedo morir aquí o puedo salir victorioso. Pero ¿cómo es que él vio la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando él estuvo dispuesto, ¿verdad?, a dar su vida? Entonces, el buen pastor está dispuesto a comprometer la vida misma por causa de sus ovejas, porque son suyas, suyas, y está comprometido con el bienestar de estas. Cristo, el buen pastor, aunque su vida dio, aquí está lo importante, hermanos. Israel estuvo disperso en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque los pastores, porque los líderes, porque aquellos libertadores como Moisés, como Josué, ¿verdad? ¿Verdad que mientras hubo un pastor, el pueblo iba avanzando? Sí, tenía sus dificultades, pero mientras hubo un pastor, el pueblo iba cumpliendo los propósitos de Dios. Con Moisés, aunque Moisés no cruzó, pero ¿verdad que llegaron a la tierra prometida? Con Josué, aunque tuvieron algunas dificultades, no muchas, quizá fue el periodo donde
pues donde ellos pudieron obtener victoria o se distinguió por una victoria constante. Mientras estuvo Josué, el pueblo siguió adelante en sus conquistas, en sus victorias. Pero se muere Josué. ¿Y qué pasa? El pueblo empieza a hacer lo que mejor le parecía. Ya no hay conocimiento de Dios y el pueblo se empieza a alejar. Y ahí vemos, cuando no hay pastor, las ovejas hermanos, que Dios nos permitió tener la oportunidad de iniciar formando esta congregación y no había pastor. Hubo muchos hermanos que estuvieron, ¿verdad? En algún tiempo, durante un tiempo, y muchos ya no están. Y pasamos por un tiempo de inconstancia. Ahora sí que cada quien hacía lo que mejor y así era, ¿verdad? Vamos a hacer esto. No, yo creo que mejor hacemos esto. No, mejor hacemos esto, ¿verdad? Y entonces unas ovejas para acá, unas ovejas para acá, y otras para acá, y otras para acá. Y a la hora de los compromisos, no, pues a ver, hay un dicho, ¿verdad? Que habla, ¿no? Se me fueron las palabras ahora para expresarlo textualmente, pero hace alusión a de que cuando se hace un acuerdo entre muchos y a la hora del compromiso, ya no hay nadie, ¿verdad? ¿Y qué no habíamos acordado de eso? Pues sí, ¿verdad? Pero a ver quién es el primero o la primera. Entonces, no hay una cabeza, no hay un líder, no hay quien esté dispuesto, como dice aquí, a dar su vida por las ovejas. Bueno, sigamos con la historia de Israel. Tuvieron una monarquía, un rey. Empezó con Saúl. No fue, ¿verdad? No fue bien visto por Dios. David toma su lugar. Pero David también tiene sus deficiencias. Y entonces David comete cosas delante de Dios que traen como consecuencia disciplina al pueblo de Dios y a su propia familia. Después su familia, es decir, sus hijos, sus descendientes, por quienes también Dios dio bendición, ¿verdad? Por su fidelidad, por el pacto que hizo con David al decirle, tú vas a tener descendientes por la eternidad para que haya quien se siente en tu trono. Y bueno, David, pues sí lo entendió, dijo, bueno, pues mientras haya rey, pues qué bueno, ¿verdad? Y todos los reyes que vinieron, igual, los que eran malos, pues ni para qué mencionarlos, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos como el de Manasés, que hizo pasar a sus hijos, su propio hijo, por el fuego, intentando dar honra a un ídolo pagano, asesinando a profetas, ¿verdad? Isaías, según la tradición judía, Isaías murió aserrado, cortado a la mitad, ¿verdad? Por este rey. Imagínense. Y así podemos decir muchas cosas, ¿no? El pueblo de Israel disperso, disperso, disperso. Nadie estaba dispuesto a dar su vida, ¿verdad? Pero entonces viene aquel descendiente de David. Cuando uno lee la genealogía de Jesús en el libro de Lucas, ¿usted ha leído el libro de Lucas, la genealogía de David? Allí también se describe, ¿verdad?, la genealogía de parte de María, ¿verdad? El linaje real, por así decir, ¿verdad?, viene de una parte, pero también viene de la otra.
cumpliéndose lo que Dios le prometió a David. De tu descendencia vendrá uno que pastoreará a mi pueblo. Y eso quiere decir que ya viendo un pastor, ahora sí las ovejas van a ser. Aquí, hermanos, aunque son breves palabras, o bueno, eso intenta ser su servidor, hemos abarcado un espacio muy amplio de la historia de redención, y ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con historia de redención de parte de Dios. Que el pueblo de Israel, la nación de Israel esperaba un libertador, un Miguel Hidalgo. Eso es lo que esperaba. Mientras Dios tenía un plan superior. No se estaba preocupando por lo terrenal, sino por lo eterno, ¿verdad? Entonces, Cristo, el buen pastor, aunque su vida dio, y todo esto sirve, ¿verdad?, para hacer alusión a lo siguiente. Cuando un pastor, un líder espiritual muere, las ovejas, y entonces los judíos que estaban escuchando estas cosas, decir, ¿cómo que vas a dar tu vida? Y entonces las ovejas, ¿qué? ¿Para qué estás hablando de las ovejas si la vida la vas a dar, verdad? Y ellos tenían bien claro con la analogía, con esa parábola que estaba diciendo, bueno, cuando viene un ladrón a un corral, a un redil, ese ladrón no viene para matar una oveja. ¿Cuál es, digamos, el objetivo de un ladrón, de ese ladrón que viene a matar, a hurtar y a destruir? ¿A quién quiere destruir? El pastor. Entonces, si el pastor se muere, las ovejas se dispersan y hay mayor daño. Ellos tenían claro que eso era incongruente. ¿Cómo que vas a morir? Y entonces las ovejas, ¿y entonces por qué van a ser de tu? Pero entonces, aquí está, ¿verdad? Lo que Cristo dijo en el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es lo que leemos en los versículos del pasaje que acabamos de leer hace un momento. Pero ahora vamos a leer los versículos del 22 al 30. 22 al 30. Síganme con su vista, por favor. Y dice así. ¿Listo? Dice así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí está otra cuestión importante, hermanos, que nos debe de dar seguridad.
si somos ovejas de Cristo, no es un mérito nuestro. Es un mérito de Cristo, porque las ovejas son suyas, pero además es un propósito establecido de Dios. Porque dijo Cristo, mi Padre que me las dio. Mi Padre que me las dio. Y ese es otro, digamos, nivel más de seguridad para nuestra fe, para nuestras convicciones, de estar seguros que Cristo, ¿verdad? Como vimos en cuando hablamos acerca del yo soy el pan de vida, mi Padre, ¿verdad? Todo lo que mi Padre me da, yo no voy a perder nada. Nada. Cuando Dios nos llama al conocimiento de Cristo, ese es un plan inamovible de Dios. Inamovible de Dios. No hay cosa que se interponga al propósito y al deseo de Dios. No hay cosa que se interponga y que haga que cambie. Esa es una seguridad que Dios nos da. Para eso Dios envió a Cristo. Para eso Dios envió a Cristo. Y para eso el Padre dio sus ovejas a Cristo, porque desde la eternidad Dios había establecido quiénes serían sus ovejas. Por eso Cristo les dice a estas personas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No se olvide de ese verbo, conocer, conocer. En la Biblia este verbo pues se tiene que ubicar con cuidado, ¿verdad? En el contexto que se utiliza. Por ejemplo, el verbo conocer en el Antiguo Testamento se utilizaba mucho para hacer referencia a la relación íntima entre un hombre y una mujer. ¿Ah? Cuando dice que Adán conoció a Eva, hubo, ¿verdad? Una relación íntima, una relación sexual. Y obviamente, pues eso no tiene que ver con el contexto que estamos hablando aquí. Aunque en otras situaciones también se utiliza para hablar de una intimidad, de una relación cercana, íntima, no de lo sexual, sino íntimo. Voy a poner un ejemplo. ¿Verdad, hermanos, que los que somos casados, no importa los años que pasen, todavía hay aspectos de la vida de nuestro cónyuge que no conocemos o que estamos aprendiendo aún, ¿verdad? Si en una relación así, de ese tipo, todavía no hay un conocimiento amplio, sin embargo, podemos decir que hay una relación cercana, íntima, ¿verdad? Cuando Dios habla acerca de conocer o de que somos conocidos de Él, se refiere a eso. No que Dios no nos conozca, ¿no? Sino a esa cercanía, ¿verdad? Estar así. Perdón, ¿verdad? Por lo gráfico que voy a decir. Y también lo podemos sacar, ¿verdad? De la analogía de las ovejas. Cuando un pastor de ovejas pasaba mucho tiempo cercano a sus ovejas, ¿qué le podía pasar al pastor?
olía, y más, ¿verdad? Si las abrazaba, si las agarraba, si las ordeñaba, hasta se le pegaban las garrapatas, ¿verdad? Cuando uno está, ¿verdad?, en constante contacto con las personas, se le pega todo a uno, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hablando de lo físico, cuando usted abraza a su esposa, sí, ¿verdad? Se pone su perfumito, su cremita, sí, la verdad, ¿sí? Huele, ¿verdad?, a ella, o huele a él. A ver si el huele a él, pues es grato, ¿verdad? Porque luego huele así como a hindú, ¿verdad? Y bueno, no lo hago despectivamente, sino porque los hindús transpiran el olor intenso de los condimentos, porque comen demasiados condimentos, ¿verdad? Así que si huele a comino, pues es porque hay una transpiración intensa, ¿no? Así, con esas analogías, ¿verdad? De la cercanía, es cuando Cristo dice que Él conoce a sus ovejas. Yo las conozco y de ahí vamos a pasar al siguiente punto. El pastor ama a sus ovejas. El amor de Cristo por sus ovejas se expresa en términos de conocimiento, lo que estábamos explicando. Pero observemos, conocimiento no es simple información. No se trata de simple información. Se trata de una comunión íntima. Y aquí, todos los que estamos aquí, hermanos, cuando escuchamos esa frase de Cristo, el yo soy, tenemos que examinar nuestra relación con Él. A ver, ¿hueles a pastor? Digo, la oveja, el pastor huele a oveja, pero las ovejas deben de conocer el, ¿no? O sea, hay una cercanía, hay un conocimiento íntimo. Claro, yo sé que tiene que pasar tiempo y entre más tiempo debemos conocer más de Cristo, ¿verdad? Cuando más conocemos de Cristo, hermanos, si ese conocimiento no solamente intelectual, sino esa devoción, ese fervor nos hace realmente amar a su persona, a su palabra, al evangelio, a sus propósitos, a sus fines. Si nosotros estamos empapados de eso, entonces sí, podemos decir, sí tengo, ¿verdad? Una relación íntima, como cuando uno pasa tiempo, ¿verdad? Abrazado de su cónyuge. Pero aquí está el otro ejemplo, ¿verdad? Por eso, perdón por lo gráfico, pero cuando uno pasa en contacto, ¿verdad? Abrazando, durmiendo ahí en nuestro lecho matrimonial, hasta se le impregna a un hombre el aroma de la otra persona, ¿verdad? Y uno dice, no, pues ya me voy a bañar más seguido. Así, tenemos esa relación íntima, tenemos ese conocimiento de Cristo. Cristo lo tiene de los suyos, eso no lo dudemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El ejemplo del redil, imaginemos un redil en la noche. Las ovejas escuchaban su voz, pero recordemos que en un redil, en una ciudad como Jerusalén, los rediles eran muy grandes. Entonces había más de un pastor que llegaba a la puerta del redil. Y cuando hablaba un pastor y llamaba a su rebaño, pues acudía. Pero si en la puerta había 3 pastores, este es mi pastor.
Este es mi pastor. Y aquí, hermanos, no estamos hablando del pastor de la iglesia, servidor, no. Aquí el pastor es Cristo. El pastor es Cristo. Yo les mencionaba, ¿verdad?, la situación que nosotros pasamos como congregación cuando no había pastor. ¿Sabe qué fue lo que nos hizo mantenernos y continuar así? No fue la pericia de los hermanos que estaban al frente. Gracias a Dios por lo que cada uno de ellos hizo en su momento. No fue eso. No fue eso. Gracias a Dios por los hermanos pastores de otras iglesias que nos ayudaron. Y también, ¿verdad?, nos apoyaron en su momento. Pero no fue eso. ¿Sabe qué es lo que nos ha mantenido a usted y a mí? Quizás no al pie del cañón. Quizás no como debiéramos. Pero ¿sabe qué nos ha mantenido a pesar de las circunstancias, a pesar de tantos intentos de claudicar en la fe cristiana? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya se fue la luz. ¿O el micrófono? Sí, bueno. Bueno, haremos un intento, ¿verdad? Ok, ahí está, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque a eso envió el Padre a Cristo. Porque a Cristo le fueron dadas sus ovejas. Y entonces ese conocimiento íntimo, que no es simple información, sino es una comunión íntima y amorosa. ¿Va? Y aún en las situaciones difíciles, sabemos que Él es nuestro pastor. Vamos a leer algunos pasajes de aquí, por favor. Mire, vamos a leer el Salmo 80. Hay muchos salmos que hablan acerca, Salmo 23, ¿verdad? Salmo 23. Vamos a leer, el Salmo 80. Y vamos a poner atención en el lenguaje, ¿sí? La forma de expresarse del salmista, en este caso de Asaf. Dice así el Salmo 80. ¿O qué? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esa es la voz de Israel. Ese es el sentir de su pueblo. Y su pueblo siempre tendrá ese sentir, hermano. ¿Y qué pasa si yo no tengo ese sentir? Si yo no me siento tan cercano a Cristo, ¿qué pasa si yo siento que todavía necesito conocer a Cristo? Bueno, hubo un grupo de hombres que pasaron más de 3 años con él. Hubo uno que le negó 3 veces. Estuvieron desalentados. Estuvieron a punto de claudicar y de dejar todo lo que habían recibido, ¿verdad? Y volver a lo mismo. ¿Alguna vez usted ha estado igual? Claudicar la fe. ¿Sí? A donde empezamos o de donde venimos. Vamos a seguir donde nos quedamos. ¿Sí ha estado alguna vez así? ¿Se ha encontrado en esa situación? Gracias a Dios y todavía no. ¿Pero qué ha pensado cuando ha estado en esa situación? Yo sí. Yo sí he estado. ¿Verdad?
claudiqué, me alejé de Dios. Incluso podría decir que llegué a estar peor a lo que alguna vez pude haber estado. Y yo, ¿verdad? Me tomo, estoy hablando de título personal, yo tomo esto, hermanos, como una seguridad, como dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Un lugar alto, una roca firme, que Dios conoce a los suyos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las y me siguen. Puedes estar en una situación así, porque sus propios discípulos de Cristo estuvieron, pero no te puedes quedar allí para siempre. No te puedes quedar allí para siempre. Hay un tiempo de Dios, que cuando Dios llama a sus ovejas, ellas acuden. Pero si hay alguien que diga, danos una señal, no, ¿verdad? Ya vimos de qué forma, ¿verdad? El pueblo de Dios busca, clama a su pastor. Y de manera natural, los que son sus ovejas claman ¿a quién? A su pastor, a Cristo. Vamos a leer lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3. Juan 17:3 dice así. Voy a leer desde el 16:25, ¿sí? Para leer un poquito el contexto. Dice Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre, le dijeron sus discípulos. He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis que Cristo iba a morir. Les está diciendo lo que va a pasar cuando él muera. ¿Qué pasa cuando ya no hay pastor, hermanos? Y sí, no estaban a punto de claudicar. Ya Cristo se fue. ¿Ahora qué vamos a hacer? Sigamos leyendo. Voy a leer el 32. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aunque aquí no tenemos un lenguaje de oveja, de pastor, vamos a leer lo que dicen los primeros 3 versículos del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le... Ahora vamos a leer todos juntos el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ya vimos la importancia del verbo conocer? Una relación íntima con Cristo y con Dios. Quien tiene una relación íntima con Cristo y con Dios, dice aquí que tiene vida, porque mis ovejas oyen y yo les conozco. Relación íntima. ¿Qué opina usted de las relaciones a distancia? Hay dichos populares, ¿verdad? Que dice, amor de lejos. Ah, digo, no se puede tener una relación si yo no estoy cerca. O sea, yo puedo decir, ¿verdad? Que estoy enamorado, enamorada. Bueno, una persona puede decir que está enamorado, enamorada de alguien a la distancia. En una ocasión, una familia no creyente se acercó con mi esposa y conmigo para pedirnos consejería sobre una situación que tenía con su hijo. El joven, pues era un joven introvertido, muy callado, muy tímido, que estaba muy enamorado de una mujer peruana. Y la mujer, ¿verdad? Ya se iba a venir a México para casarse con él. Pero pues que había entrado en crisis el hijo porque pues no iba a venir sola, se iba a venir con sus hijos. Oye, ¿qué tipo de relación se puede construir así? No, o sea, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una cercanía. Yo no puedo considerarme, yo creo que no sería correcto, considerarme una oveja si yo no quiero estar con el pastor de las ovejas. No, 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 no. Bueno, yo no lo digo, lo dijo el Señor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 7:21. Otra vez el verbo conocer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ayúdame a leer el 23, por favor. Nunca os. Y no se trata de información. Dios conoce quién cree y quién no cree, ¿verdad? Dios conoce el corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada persona, lo conoce, no es información. ¿A qué se refiere entonces cuando Cristo dijo aquí? Y les declararé, nunca, ¿a qué se refiere con conocí? No fueron sus ovejas, no había una, no es información, no es conocimiento intelectual, no, no, es cercanía, cercanía. ¿Verdad? Entonces, Cristo, el amor de Cristo por sus ovejas,
se expresa, ¿verdad?, en ese conocimiento. No es información, sino de esa comunión íntima, amorosa de Cristo hacia nosotros y de nosotros hacia Cristo. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, en una situación, pues, de angustia, más de muerte, con desesperación, ¿verdad? Quizá cegados por las circunstancias, no se nos viene nada a la mente y uno se acuerda de lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi... Fíjese, no Jehová es el pastor. Jehová es mi pastor. Ahí está el arraigo. Dios, Cristo es mi pastor. Hasta ahorita no estamos hablando de hombre, ¿eh? No estamos hablando de hombre, el que dirige la iglesia. No, es Cristo, Cristo. Vamos por el último punto. Ahora sí, aquí tiene que ver con los pastores, los líderes, pues, de la iglesia. El conocimiento que el creyente tiene de Cristo le lleva a amar a sus consiervos, perdón, en la manera que Cristo lo mandó. El buen pastor, Cristo, capacitará a sus siervos para dirigir a su rebaño en la búsqueda de buenos pastos y a no ser dispersas hasta que regrese de vuelta por su rebaño. Por eso decía, hermano, hermana, en medio de adversidades aquí en Celaya, pues sin hacer alusión a nadie, ¿verdad?, de malos pastores, de asalariados, de ladrones, porque también en medio del rebaño hay ladrones, ¿verdad? Los ladrones, ¿verdad?, lo que hacen es matar, y destruir, y hacen que las ovejas se dispersen. En medio de todo eso, y aunque, digo, en parte sí hemos sido afectados, en medio de circunstancias, ¿verdad?, de violencia y demás, Dios nos ha cuidado y nos ha mantenido unidos. ¿Ah? ¿Quién nos puede hablar al respecto con autoridad? O quien habló más bien al respecto con autoridad fue el apóstol Pedro. ¿Ah? Pedro era inconstante. ¿Sí era inconstante o no, hermano? Sí, era inconstante. ¿Verdad? Quizá de los que sobresalían, fue inconstante. Cuando todavía el Señor no partía, ¿verdad?, para estar a la diestra del Padre. Pero vamos a ver lo que dice Juan capítulo 21. Hay varios versículos que estoy omitiendo por tiempo, ¿verdad? Pero ustedes, si están anotando, pues pueden leer, estudiar, ya después con calma. Y vamos a leer Juan capítulo 21. ¿Usted le confiaría lo más preciado que tiene a alguien que ya le ha fallado? ¿Usted le confiaría lo más preciado que tiene a alguien que ya le ha fallado? Y no dice, no, ya no. Bueno, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 21, versículo 15. ¿Qué dice el título? Apacienta mis ovejas. Ahorita vamos a ver por qué le preguntaba eso.
dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, este pasaje relata circunstancias después de que Cristo ya ha resucitado. Eso significa que ya pasó la crucifixión de Jesús, que ya pasó la ocasión en la que Pedro negó ¿cuántas veces a Cristo? O sea, 3 veces tuvo oportunidad pues de demostrar su fidelidad, su lealtad a Cristo, y las 3 veces lo rechazó. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea a mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro aquí? Se estaba dirigiendo a Pedro como a todos nosotros, hermanos. Pedro aquí representa la vida de una oveja del redil del Señor. No puedes decir: ah, caray, o sea que yo también tengo ese llamado. ¿Sí? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Enrique? ¿Me amas, Juan Carlos? ¿Me amas, Máximo? ¿Me amas, Antonio? ¿Me amas, Claudia? ¿Me amas, Pati? Pedro, en su conciencia, tuvo que decir: tú sabes, Señor, tú sabes si te amo. O sea, quisiera decir que realmente te amo, pero tú sabes si te amo. Con lo que le estaba diciendo Cristo, Pedro, sabemos, entendemos que le estaba diciendo que ahora, en su ausencia, ¿quién iba a apacentar a las ovejas? Sus discípulos. Pedro. Y enseguida que le dice esto, le dice en el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con que iba a morir por causa de Cristo. Y Pedro sabía que lo había negado 3 veces y ahora en su corazón no estaba realmente, en su corazón realmente no estaba amando a Cristo como él quería. Tú sabes, Señor, si te amo. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con Pedro? Bueno, aquí Pedro tenía otra oportunidad. Ya tuvo una oportunidad cuando lo negó, ¿verdad? Aquí tuvo otra oportunidad. Ahora vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Sí?
Primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver lo que dice. Vamos a leerla completa, ¿sí? El capítulo 5, perdón. No está muy largo, pero vamos a poner mucha atención a lo que dice Pedro, porque lo que le dijo Cristo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Y aquí está la explicación de lo que eso significa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, soy oveja. 2. Apacentar la grey de Dios. ¿Qué significa apacentar? ¿O en qué término se utiliza apacentar? ¿Para quién o para qué se utiliza el término apacentar? Para las ovejas. O le dice su esposa a usted, hermano, ahí te dejo al niño, apaciéntamelo. No, ¿verdad? Bueno, a veces sí se necesita, pero no. Es para una oveja. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y hablan como líder, ¿verdad? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca quien, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué diferencia, verdad, de Pedro? Señor, pues tú sabes que te amo. No, ¿verdad? No se parece a lo que Pedro dice aquí. Sigamos leyendo. 5. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, otra palabra que tiene que ver con el cuidado de un rebaño. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, digo, si hemos leído este pasaje muchas veces, tenemos que leerlo en el contexto de una oveja, de un rebaño, ¿no? Si nosotros nos separamos del rebaño, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, hermano? Si se separa uno del rebaño, viene el león, rugiente. Dice, versículo 9, al cual resistir firmes de la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no somos los únicos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro dijo en aquella ocasión, cuando le dijo al Señor, tú sabes si te amo. Y ya después le dijo, bueno, tú vas a morir por causa de mí, porque me vas a seguir. Y Pedro, ¿verdad? Vio que se quedó alguien atrás, volteó, dijo, ¿y él? Era Juan, ¿y él? Y Jesús le dijo, ¿qué a ti? Si él queda hasta que yo venga. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Creo que es algo de la cultura mexicana, que nos damos valor cuando otro lo hace. ¿Eh?
No, pues si le entra al hermano, yo le entro. Si le entra a la hermana, yo le entro. Y así, ¿verdad? A ver, aviéntate, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad? Que dice, aviéntate. A ver si alguien lo sabe, ¿no? Bueno, no lo voy a decir. Este, esperamos, ¿verdad? A ver quién toma la batuta. Pedro, la idea de Pedro es, bueno, ¿por qué nomás me dijiste a mí, Señor? ¿Por qué no le dijiste a alguien más que alguien te amaba? Esa es una actitud que solemos adoptar en la iglesia. Si alguien lo hace primero, entonces, ¿no? Y eso, ¿verdad? No alienta la unidad, no alienta la unidad. Porque esperamos que el otro lo haga, que la otra la haga, ¿no? Cristo une a sus ovejas consigo y con ellas mismas. Pedro nos habla aquí de cómo debe de ser, ¿verdad? Esa relación, ese relacionarnos unos con otros. Los líderes, los más jóvenes, cómo se debe de estar sujeto y cómo debemos mostrar humildad, ¿verdad? Humildad. Porque en cuanto uno se descuide y uno se empiece a apartar del rebaño, viene león, viene león. Y todos estamos expuestos, ¿verdad? Así que, y a veces hasta para lo malo, hermanos, también, no solamente para lo bueno, ¿verdad? Esperamos a que alguien más haga algo para poderlo hacer. Cuando alguien hace algo malo, pues como él lo hizo, entonces yo también. No, no, ¿verdad? Así que, terminando, concluyendo, hermanos, vamos a hacernos las siguientes reflexiones, ¿verdad? Primero, debemos estar profundamente agradecidos porque Cristo nos ha llamado a ser parte de su reino. Debemos estar profundamente agradecidos porque Cristo nos ha llamado a ser parte de su reino. Y esto no dependía de nosotros. Esto depende de Dios. Y si hay alguien aquí que considera, bueno, yo quisiera amar a Cristo, pero yo sé que no lo amo como, recuerda Pedro, y como él mismo dijo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Pídele eso a Dios. Pídele a Dios que perfeccione tu fe, que te afirme. Sientes que eres inconstante, pídele a Dios que en su gracia te afirme. ¿Te sientes débil? Pídele a Dios que te fortalezca. Todavía no eres constante, pídele a Dios, pídele a Cristo que te establezca. A veces, ¿verdad? Las mamás, he visto, ¿verdad? A las mamás, cuando el niño anda así, se para, se mueve, y hasta que no agarra a la mamá, ¿verdad? Lo establece. A veces anda uno así, ¿verdad? Como la bolita. Y a veces va a tener que hacer Dios algo disciplinatorio. Necesito que Dios me establezca. Ahora sí. Debemos estar profundamente agradecidos por eso. Y segunda cosa, debemos estar profundamente comprometidos a mantener la unidad de su reino. Y eso significa, hermanos, estar sumisos unos a otros. ¿Eso qué quiere decir?
estar dispuestos a sujetarnos en el lugar en donde Dios nos haya puesto, dentro de la iglesia. Si es el pastor, el líder, estar sumiso a Cristo, a su palabra. Si es de la grey, si es de la congregación, estar sujetos, al liderazgo de la iglesia. Y así mantenernos, así continuar, afirmándonos, fortaleciéndonos, estableciéndonos, perfeccionándonos, hasta que Cristo venga por su redil. Hasta que Cristo venga por su redil. Y quiera el Señor que no haya quien se mantenga, ¿verdad? Así, hasta que se presente delante de Él y no vaya a decir, como lo que leímos en Mateo 7, en tu nombre echando demonios, en tu nombre, y que Cristo diga, nunca, Dios, ¿verdad? Dios quiere que no pase así y que nos mantengamos, ¿no? Cerca, en contacto, en esa intimidad con Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, Señor, por medio de Cristo. Gracias porque Él es nuestro pastor. Él es, Señor, quien nos llama. Y Él pide, Señor, que apacentemos a sus ovejas también. Señor, perdónanos porque pues no hemos mostrado la lealtad que tú pides de nosotros, Señor. Nos hemos vuelto hacia otras cosas, hacia otros intereses, pero no te hemos buscado a ti, Señor, como debiéramos. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe. Afírmanos. Perfecciónanos. Ayúdanos a establecernos, Señor, en nuestras convicciones, en nuestra fe en Jesús, en nuestro buen pastor. Y luego, Señor, porque pues tú redargullas los corazones de aquellos que titubean, de aquellos y aquellas personas que no están completamente convencidos, que están, Señor, entre dos pensamientos. Ayuda, Señor, para que puedan dejar su incredulidad, para que, aunque tienen argumentos racionales, como aquellos hombres que dijeron, no puede sanar a alguien que tiene demonio, no puede hablar a alguien así, aunque lo tengan demostrado por la razón, todavía no han tomado una decisión. ¿Puede haber así alguien hoy aquí que pueda creer que por el conocimiento que ha recibido de Cristo es suficiente? Recuerde, no es información, es una relación, es una cercanía con Jesús. Jesús dijo que la vida eterna es conocerle a Él, conocer al Padre, tener una relación íntima. Y yo le animo a que haga esta oración, allí en su lugar. Hágasela a Cristo. Si usted ya conoce a Cristo, si ya ha escuchado acerca de Él, pero no tiene esa seguridad de cercanía con Él, como su pastor, como su Señor, como la guía de su vida, hágala y dígale así a Cristo: Señor Jesucristo, creo que tú eres Dios, que tú fuiste enviado por el Padre para hacerte hombre,
para dar tu vida en sacrificio por los pecadores. Y por ese sacrificio, yo creo que puedo ser limpio de mis pecados. Me arrepiento, Señor. Reconozco que he hecho lo malo y precisamente por eso había estado alejado de ti. Pero ahora en Cristo yo puedo ser perdonado y puedo ser reconciliado. Yo te acepto como mi pastor, Señor Jesús. Te acepto como mi guía. Y creo, Señor, en que tú eres Dios y que debo seguir, Señor, tu palabra todos los días de mi vida. Reconozco esta verdad y la abrazo en mi corazón. Guíame, Señor Jesús, para andar como una de tus ovejas. Te lo pido por amor de tu nombre. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Y si hay alguien, recuerden, no es información, es cercanía, es relación con Cristo. Si hay alguien, no se quede, ¿verdad?, con eso y pregunte. Su servidor y los hermanos aquí estamos a la orden para ayudarle, para animarle a crecer en esa cercanía con Cristo. Dios les bendiga, hermanos, todos y a quienes están escuchando esta grabación.